El que no honra al Hijo. El Señor Jesús, después de dar aquellas señales, aquellos signos que apuntaban a una verdad que era necesario comunicar al mundo, que los hombres descubriésemos. Ahora, más claramente, dice la verdad. Está diciendo que aquello de lo que le acusan, de que se hace igual a Dios, es verdad. ¿Qué es verdad? Que Él es Dios encarnado, que es el Hijo. Está revelando el misterio del seno de la Santísima Trinidad y cómo Él, ciertamente, esto escandalizaba a los judíos, pero es la verdad eterna, la verdad que se ha manifestado en esos tiempos finales, que Dios es uno y trino, y en ese misterio de la Santísima Trinidad, el plan de Dios ha sido la encarnación, que tomase carne humana, se hiciese hombre verdaderamente, el Verbo eterno, Dios mismo en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Los judíos querían matarlo, no solo porque quebrantaba el sábado, porque hacía el bien el sábado, porque trabajaba según la voluntad de Dios, según la voluntad de su Padre, no hacía nada por su cuenta, sino que realmente estaba cumpliendo toda la ley, no lo entendían, sino porque se hacía igual a Dios. Y el Señor lo que hace es decirles la verdad. Y además, no solo eso, sino que necesitan creer en Él. Creer en Él. Dice ahí el mismo Señor. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio. Él es Dios digno de ser adorado, digno de ser glorificado, pero además recibe del Padre la capacidad de resucitar, igual que el Padre resucita a los muertos, Él, a quien quiere, puede resucitar. Y va a resucitar para juicio. Para juicio. Él es el juez que va a juzgar a todos. Luego, ante Jesucristo, a quienes estaban juzgando los judíos, a quienes hoy también el mundo juzga, no termina de creer en Él o creyendo en Él, a veces como los demonios que saben quién es Jesucristo, pero muchos hombres lo hacen con una fe que no es virtud teologal, no es vida divina, sino un conocimiento intelectual de quién es Jesucristo, pero un rechazo visceral, no sometiéndose a Él. Entonces lo que hemos visto estos días, como un grupo de satanistas estaban profanando públicamente la Santa Hostia, la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Públicamente. ¿Y por qué lo hacen? Porque creen que Jesucristo es Dios. Pero son enemigos de Dios. Y van a profanar esa sagrada hostia. Y lo hacen a ocultas, pero se atreven a hacerlo incluso públicamente. Gracias a Dios que dio un santo celo a un cristiano para ir a rescatar esa sagrada hostia que iba a ser pisoteada por aquel sacerdote satanista. Y la consumió en el suelo y recibió los golpes. Los golpes que Cristo está recibiendo continuamente con nuestra incredulidad. Pero que sepamos todos los hombres que vamos a ser juzgados por Él. Y que si no honramos al Hijo, no honramos al Padre. Que no es verdad que creamos en Dios si no reconocemos que Jesucristo es Dios. Si no reconocemos que Él es el Salvador enviado por el Padre. Y además, el juez universal. El que nos va a llamar. Y cuando digamos su voz, dice que todos los muertos saldrán del sepulcro al oír su voz. Para ser juzgados ante su tribunal. Luego tendríamos que situarnos ante Jesucristo
verdaderamente Dios y hombre, con todo temor y temblor, y amor, y gratitud de este milagro tan grande que significa la humildad de Dios que se ha hecho hombre, pero también la majestad de Dios, que ahora, asumiendo nuestra humanidad, está a la derecha del poder en las alturas y volverá para llamar a los muertos y llamarlos a juicio, para que respondamos de nuestra fe y nuestra obediencia a Él, o de nuestro rechazo a Él, de lo que hemos conocido de Él, ¿qué hemos hecho con ello? De los dones que Él nos ha dado. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Ahora se nos da la oportunidad de vivir en el Espíritu, escuchando, acogiendo su palabra. Es decir, adhiriéndonos a Jesucristo, mi Señor y mi Dios, confiesa Santo Tomás, el apóstol. Mi Señor y mi Dios. Y verdaderamente lo es. Pero tantas veces los hombres lo que queremos es no someternos a la verdad, sino nosotros hacer nuestra voluntad. Pues Él, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre. No actúa por su cuenta, ni hace su voluntad, sino lo que ve hacer al Padre y lo que el Padre quiere hacer. Y si Él es el Señor y actúa así, ¿quiénes somos nosotros para actuar de otra manera? Sino ahora buscar en todo hacer su voluntad, la voluntad de nuestro Señor, de Jesucristo, y someternos a Él. Esto es vida, escuchar su voz y obedecerla. Así salimos de la muerte y entramos en la vida, porque Él es el que comunica vida. Pero si no recibimos su vida, pues conoceremos su juicio. Y ciertamente que la actitud de estos judíos es una actitud que sigue enraizada en el corazón del hombre, hoy también. Ellos tenían unas normas y querían cumplirlas y querían hacer lo que ellos entendían que era lo correcto. Y no entendían la mente de Dios, no entendían por qué Cristo hacía lo que hacía. Y aunque hacía el bien, evangelizaba, salvaba, sanaba, a los judíos les molestaba. Hoy también la forma de actuar del Señor y la voluntad del Señor saca de los esquemas a muchos y no lo aceptan. Porque no aman la voluntad de Dios, porque no aman el bien de los demás. Tienen planes particulares. Pero es que es más, el rechazo que estos judíos tenían hacia Jesucristo, porque se hacía igual a Dios, nuevamente, hoy también muchos lo tienen. Porque aún confesando el nombre de Jesús, pero las obras desdicen lo que dicen sus labios. No se trata de decir Señor, Señor, sino de hacer lo que el Señor nos dice. Así nos dice en el Evangelio. Y esto significa conversión. Esto significa salir de nuestros esquemas y pensamientos pequeños, de nuestra voluntad, a veces, muchas veces, pecaminosa, rebelde, indócil a la voz del Hijo de Dios. Significa convertirnos a Él, hacerle nuestro Señor y Dios verdaderamente, sometiéndole nuestra vida. Así sí podremos confesar a Jesucristo nuestro Dios y Señor. Así sí podremos reconocerle con el corazón que Él es mi Dios, mi Señor y mi Dios. Así sea.